que, bueno, solamente quería arrancar diciendo esto. Y ahora vamos a nuestro pasaje de Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24. 25, perdón. Deuteronomio, capítulo 25. Dijeron, ¿qué pasó? ¿Vamos a volver? No. Hoy vamos a cerrar una sección que venimos estudiando. Mirá, hasta yo estoy perdido. Sí, es el 24, versículo 19. 24, 19. Venimos estudiando ya hace un tiempo. Es una sección del libro de Deuteronomio, este libro que escribió Moisés al final de su vida, pocos días o semanas antes de morir, como su último mensaje para la nación de Israel. Y en este libro, si podríamos decir, el tema general de todo el libro es una exhortación a que el pueblo no abandone a su Dios. Moisés le va a predicar la palabra a este pueblo. Va a tomar como base la ley, los 10 mandamientos, y les va a recordar al pueblo quiénes son ellos. Ellos son un pueblo especial, elegido por Dios para ser distinto a todos los demás pueblos. Y Dios hizo un pacto con ellos. Y ellos tienen que ser fieles a ese pacto, porque en esa fidelidad ellos van a disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Si ellos abandonan a Dios, van a sufrir las consecuencias que van a venir, porque ellos se comprometieron frente a Dios a vivir esta vida de obediencia a Él. Y Moisés está exponiendo los 10 mandamientos y explicándole al pueblo cómo se vive en la vida de todos los días la obediencia a Dios. Y acá estamos en una sección donde está hablando de un montón de normas, leyes, que no siguen ningún orden lógico, que parece que están así al azar, pero que tienen una sola cosa en común. Este mensaje de Moisés, Dios les guía. Ustedes tienen que aplicar la palabra de Dios a todos los aspectos de su vida. La vida familiar, la vida laboral, la vida religiosa, tu vida personal. Todo tiene que estar guiado por la palabra de Dios. Entonces, Moisés le va dando leyes que tienen que ver con todos estos aspectos. Nosotros ya venimos avanzando, vimos 15 leyes ya, 14 leyes que están desde del versículo 1, el capítulo 24, hasta el versículo 18. Y hoy vamos a retomar ahí y vamos a seguir con la ley número 15. Y hoy, si Dios quiere, vamos a terminar. El título del mensaje fue Leyes y más leyes. Y le pusimos ese título porque es justamente lo que Moisés está haciendo. Está mostrándonos que la ley no es una prisión de la cual escapar. La ley es una muestra de la gracia de Dios. Las leyes de Dios son el camino por el cual Dios bendijo al pueblo. Dios les bendijo dándole esta ley. Por eso es que el salmista en el Salmo 19 dice estas palabras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Después de este día, después que Moisés cierre el último capítulo y parta, y deje atrás este libro de la ley, el pueblo de Dios, por las generaciones que siguieron, abrieron estos pasajes y dijeron esto que el salmista está diciendo. La ley de Dios es un tesoro. Es su verdad que da seguridad, da claridad, da sabiduría, da deleite, guía hacia la bendición. La ley de Dios es todo esto. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos aprendiendo acerca del carácter de Dios a través de estudiar estas leyes. Ya explicamos algo que lo recuerdo cada semana. Estas leyes se escribieron para el pueblo de Israel. Eso quiere decir que cuando nosotros las leemos, no las leemos como que Dios nos lo está diciendo a nosotros, porque estas leyes no fueron escritas para nosotros, pero fueron escritas por un Dios que no cambia,
Y lo que Dios dijo en aquel tiempo sigue siendo verdad hoy. Entonces nosotros vamos por las leyes aprendiendo sobre el carácter de Dios. Estamos aprendiendo sobre cómo nosotros como iglesia vivimos de una forma que refleje ese carácter santo de Dios. Así que vamos a leer el pasaje de hoy y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el final del capítulo 25. Dice así, y después vamos a comentarlo. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitarme nombre en Israel a su hermano, no quieren emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Si algunos riñen uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Bueno, nosotros estamos ya acostumbrados a pasar por pasajes complicados, así que no nos asusta nada. Pero son pasajes, ¿no es cierto?, que no es común escucharlos. Y pocas veces seguramente los vas a escuchar predicarse en otros contextos, más que en este que estamos predicando todos los pasajes. Pero en todas estas leyes hay principios muy valiosos para la vida del creyente y vamos a pasar por cada uno de ellos. Así que la ley número 15 dice: practica la generosidad. Es la próxima ley que nos toca y aparece en el versículo 19 al 22. Practica la generosidad. Nuestro mundo está dividido.
los sistemas económicos de nuestro mundo están divididos. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos una tendencia socialista que presenta una utopía de un mundo de igualdad. Pero nosotros sabemos que eso jamás ha funcionado en la historia de la humanidad. Son lindos discursos, pero son utopías. Ninguna sociedad que ha intentado practicar estos principios los ha vivido de esta manera. Y por el otro lado está el capitalismo sin misericordia, que termina destruyendo por completo los principios del amor que la Biblia sostiene. Y nosotros vemos esta guerra en todos los ámbitos y en nuestro país se ve también. La Biblia nos enseña otro camino. Lo único que produce justicia real es cuando Dios gobierna. Y cuando Dios gobierna, Él estableció un sistema económico, una forma económica que Él la puso en Israel. Él la impuso con sus leyes. ¿Cómo funcionaba la ley en el pueblo de Israel? ¿Cómo era la economía en Israel? Bueno, la economía de Israel incentivaba a que los judíos tengan sus propiedades, sus pertenencias. Dios se las dio y ahora vamos a ver cómo Él las protegía. Y Dios ordenaba la generosidad, el amor práctico, en donde los terratenientes, los que eran dueños de propiedades, iban a vivir una vida económica que permitiera cuidar de los necesitados en todas sus formas. Este es un pasaje que lo muestra claramente. Lo que el pasaje explica es que en el día en que se estaban cosechando los cultivos, ese día el dueño del campo iba él a tener su ganancia. De todo lo que él había trabajado y de su propio campo, él iba a tener su ganancia. Y Dios no le quita esa ganancia a este hombre que trabajó y que está teniendo su fruto. Dios le bendijo y todo lo que el hombre tiene, Dios se lo dio. Porque de otra manera ese campo no hubiese producido. Pero la idea es esta, mira, en ese momento cuando este hombre está recibiendo toda la bondad de Dios y toda la abundancia de Dios, frente a eso lo que él tiene que hacer es lo mismo que Dios hizo con él tiene que hacerlo con su prójimo. Dios fue bueno con él. Dios le llenó de todas sus bendiciones, le hizo producir este campo, así que ahora él tiene que ser generoso con su prójimo. ¿Y de qué manera va a ser generoso? Bueno, la ley lo explica de esta manera, del versículo 19. Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Lo que Dios evita es que la avaricia gobierne el corazón de estas personas al punto tal que no se contenten con la bondad de Dios y ellos cierren la puerta a la generosidad. La Biblia nos enseña este principio. La vida no se trata solo de acumular. El objetivo de la vida no es tener lo más posible y disfrutarlo lo más posible. El objetivo de la vida es llevar gloria a Dios. Es recibir de Dios toda su bondad. Es vivir una vida fiel que honre a Dios y recibir de Dios sus recompensas. Eso es el objetivo de esta vida. Y Dios lo hace de muchas maneras. Y en nuestro mundo, una persona que no es parte del pueblo de Dios y que no sigue las leyes de Dios, no entiende para nada estos principios. Son una locura total. Porque teniendo la posibilidad de tener un poco más, ¿por qué no la aprovecharías? O sea, si vos cosechás el campo la primera vez y te olvidaste que quedó una gavilla allá, o en otro pasaje, en el pasaje de Levíticos, dice lo que se cayó en el camino. Si vos lo podés volver a cosechar, es tu campo. Le sacarías más provecho, ganarías más dinero. Sería mucho mejor, ¿no? Bueno, es mucho mejor si el objetivo es ganar dinero, pero hay otro objetivo. El objetivo es reflejar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios se refleja por medio de la generosidad. Así que ponete gozoso con todo lo que el Señor te dio. Y no cierres tu mano y tu corazón de que de lo que Dios te da, vos puedas mostrar esa generosidad a los más necesitados. Así que la ley lo que ordenaba era que él lo deje. Intencionalmente va a quedar en el campo.
Queda la gavilla que se olvidó y queda todo lo que se cayó. ¿Para qué? Para que el huérfano, la viuda y el extranjero, de nuevo la semana pasada ya hablamos de esto, este grupito siempre aparecen juntos. Y resumen estos tres grupos la gente más vulnerable de esta época. Era la gente que no tenía propiedades, porque el extranjero era de afuera y no tenía propiedad, porque la viuda había perdido la propiedad cuando murió el marido y el huérfano tampoco cuando perdió a su papá, así que no había propiedades. Y si no hay propiedades no se puede producir y esta gente está solamente dependiendo ahora de la generosidad de otros. Así que en este pasaje la orden es no volver a buscarlo, dejarlo para que ellos lo junten. Hay varios pasajes que nos ilustran este principio. Tal vez el más conocido es el de Ruth. ¿Se acuerdan? Ruth era una extranjera. Había vuelto, y era viuda también. Había vuelto con su suegra a la tierra de Israel. Llegaron y no tenían nada. Y lo que planea es ir a un campo y espigar. Cuando ella llega el dueño del campo, Booz, y mira y le dice a los que estaban juntando el trigo o el grano, le dice, déjenla a ella espigar. Esa expresión, déjenla, da a entender que esta ley se aplicaba de esta manera. Ellos tenían que abrir su campo. Los pobres podían entrar, pero parece que ellos tenían cierto control sobre a qué pobre dejaban entrar y a qué pobre no dejaban entrar. Ellos tenían cierto control de quién entraba y cómo entraba. Pero la idea era esta, iban los espigadores adelante y atrás eran los pobres que iban juntando las que se habían caído, juntaban todo y llegaban a la noche a su casa para comer. Esta es la forma en la que Dios proveía para los pobres. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que enseñan este principio. Ahí en el Salmo 112, anoten esto y después lo pueden leer a todo el Salmo. El Salmo 112 arranca en el versículo 1 diciendo que es súper feliz la persona que teme a Jehová y se deleita en los mandamientos de Dios. La persona feliz no es solamente la persona que tiene el granero lleno. La persona feliz es la que teme a Jehová y piensa en los mandamientos de Dios y le parecen no una carga, sino se gozan en eso. Eso empieza a cambiar la vida de esta persona y en el versículo 9, Salmo 112, versículo 9, dice así: esta persona que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. El Salmo 112 habla de cómo es el carácter de una persona que teme a Dios y se deleita en los mandamientos de Dios. Es una persona que va a reflejarlo en su trato con los pobres. ¿Y cuál es su trato? Él reparte a los pobres. Es una persona generosa. Esto ha sido un patrón en toda la Biblia. La generosidad es una de las marcas características evidentes de un verdadero hijo de Dios. Y esta persona reparte, su justicia permanece para siempre. Y fíjate la última promesa, su poder será exaltado en gloria. El camino hacia la aprobación y la bendición de Dios, la abundancia y las recompensas es la generosidad. Al final la generosidad no es la forma en la que Dios me quita lo que es mío. La generosidad no es Dios obligándome a perder, es Dios abriéndome el camino para ganar. Y esto es lo que promete este pasaje y muchos otros. En Proverbios 11, 24 dice así: hay quienes reparten y les es añadido más. El autor de este proverbio está diciendo, mira, parece algo ilógico, pero funciona así. Pensamos que retenernos va a hacer más ricos, pero el que escribió este proverbio dice, mira, hay quienes dan y tienen más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. No está mal ahorrar, no está mal tener, no está mal ganar, no está mal producir, no, pero más de lo que es justo sí está mal. Por ejemplo, si cosechás el campo 2 veces y no dejás para la generosidad, eso está mal, eso sería más de lo que es justo. Lo justo es contentate con lo que Dios te da y deja que otros se beneficien con la abundancia que Dios te da. Más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Esta es la ley de Dios, y esto refleja el carácter de Dios. Dios es generoso, nosotros debemos serlo. Y en el versículo 22, da 3 ejemplos de cómo hacerlo en diferentes contextos. Y el versículo 22, y acuérdate
que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Mira, la motivación, ¿por qué tengo que ser generoso? Te dice, bueno, acordate de dónde venís. En Egipto ellos no tenían nada. Eran esclavos. Y ahora tienen una tierra. Ahora tienen cultivos. Ahora hay producción. ¿Y esto de dónde vino? De la gracia de Dios. Acordate. Y ahora vos entonces da. Claro, tal vez vos estás pensando, bueno, pero eso no es mi caso. Yo siempre tuve. Entonces no me puedo acordar un momento donde no tuve y ahora sí tengo y pensar Dios es generoso. Pero el principio va más allá que esto. En el Nuevo Testamento hay un pasaje ahí en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Tomen nota de este texto. 2 de Corintios 8, 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cada creyente puede entender lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, porque ellos pueden acordarse de esto. Cristo se hizo pobre siendo rico para que yo fuese a ser enriquecido. Hoy vos sos rico. Rico en Dios. Porque si estás en Cristo, vos sos heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todas las cosas te pertenecen. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Sos grandemente rico. Tu riqueza va más allá que el dinero que tenés en el bolsillo. Tu riqueza va más allá que el título de propiedad de tu casa. Tu riqueza es infinitamente mayor. ¿Y cómo tenés toda esa riqueza? Dios te la dio. Acordate, vos no tenías nada. Eras hijo de ira, lo mismo que los demás. Y Dios te enriqueció de esta manera. Entonces ahora lo más lógico es pensar, si Dios me enriqueció de esta manera, ¿no voy a ser generoso yo también, tal como Dios lo fue conmigo? Claro que sí. Es el mismo principio, el mismo patrón que seguimos nosotros. El principio de la generosidad. Bueno, pasamos a la próxima ley. Son varias, así que las vamos a pasar más rápido. La ley 15 es entonces practica la generosidad. La 16, castiga con moderación. Esto es un título raro para una ley. Yo creo que es exactamente lo que quiere decir, pero ahora te voy a decir por qué vos podés obedecer esta ley también. Castiga con moderación. Vos decís, ¿a quién tengo que castigar? Espera, ¿cómo sería con moderación? O sea, hay que golpearlo, pero no tanto. Pero mirá esta ley. La ley dice así en el versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos, o sea, hay un problema, hay que resolver este problema. ¿Y quién lo va a resolver? El tribunal. ¿Qué es el tribunal? ¿Se acuerdan que ya vimos esto? La nación de Israel estaba organizada, en cada ciudad había jueces que dirigían la parte jurídica, ¿no es cierto?, del país. Ellos lo que tenían era la ley de Dios y con esa ley tenían que evaluar cada situación y dar sentencias. Estos jueces eran personas con una responsabilidad muy grande, porque estos jueces eran los que determinaban si alguien tenía que morir por su pecado o qué es lo que tenían que hacer. Él tenía que evaluar. Entonces, cada ciudad tenía su juez o su grupo de jueces. Este es el tribunal. Y lo que está imaginando acá es la situación donde van a llevar a alguien ante el tribunal y van a evaluarlo. Y aquí hay una guía de cómo hay que evaluar a esta persona. La guía es bastante sencilla y directa. Mira, dice, acuérdate, si acudieres para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Parece una ley bastante simple para un juez. Si es culpable lo castigás, si es inocente lo liberás. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿no? ¿Por qué necesitan estos jueces recordar esto? Porque sería natural que alguna razón distorsionaría este sentido de justicia. Y Dios se los recuerda. Ellos tienen que evaluar con justicia. Y la pauta es muy simple. Al justo lo liberan. Al culpable lo castigan. Hay algo interesante, déjenme hacer un paréntesis acá chiquito. Porque esa palabra
absolverán al justo. La palabra absolverán es la idea de declararlo justo. Van a declarar justo a la persona que realmente es justa. Y van a declarar culpable a la persona que es culpable. Esta idea que aparece en este texto es la idea que el apóstol Pablo toma en el Nuevo Testamento para hablar de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es declarar justo a una persona. Pero espera un poquito. La ley de Dios, la ley moral de Dios dice esto. Justo va a ser solamente el que es justo. Dios no va a proclamar justo al que no es justo. Y al culpable lo va a declarar culpable. Pero frente a esa ley, todos nosotros estamos en graves problemas. Porque cuando Dios mira nuestra vida, nosotros somos culpables. Porque hemos pecado contra Dios y merecemos el castigo de Dios. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Y Pablo ahí explica el concepto de justificación. Justificación no es solamente, Dios no solamente justifica al que es justo, Dios puede justificar al impío también. Pero ¿cómo va a justificar al impío? Esto va a ser injusto. No, porque Dios justifica al impío en los méritos de un justo. Y Dios toma la justicia del justo y se la da al impío. Y la justicia de este justo es lo que Dios declara justo. Pablo explica esto. La persona que se salva no se salva porque él es justo y Dios lo declara justo. Porque así nadie se va a salvar. La persona que se salva es una persona que es impía, pero para Cristo. Él vivió una vida justa y Él murió en mi lugar. Y lo que Dios hace es intercambia lugares y toma la justicia de Cristo y me la da a mí. Y cuando Dios me ve con la justicia de Cristo. Y entonces su justicia dice, Él es justo. Cuando Dios mira a Matías, lo que dice es, Matías es justo. Pero no porque Matías amerite ser justo, sino porque Matías tiene la justicia de Cristo. Y esto es donde Pablo toma, ¿no es cierto?, de acá, de estas ideas de la ley, para explicar conceptos muy importantes para la salvación. Pero acá el juez tiene que castigar al culpable y absolver al inocente. Ahora, nosotros sabemos que esto no es así. Esto nunca ha sido así. Aún el pueblo de Israel, teniendo estas leyes, no vivieron de esta manera. Yo me acuerdo, hay dos ejemplos que anoté del Nuevo Testamento, y sería el Mateo 27, 26, porque acá se habla, ¿no es cierto?, de que al delincuente lo van a azotar, si es delincuente, y al justo lo van a absolver. Pero en Mateo 27, 26 dice así, entonces soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. No hay una contradicción más evidente en la historia de un acto de injusticia más grande que este. Liberar al criminal y crucificar al justo. Esto ha sido la práctica del mundo impío. El mundo impío no valora la justicia, solamente juzga de acuerdo a sus intereses. Y eso es lo que podemos esperar de este mundo. Nunca podríamos esperar otra cosa, porque no está la motivación. Así es el mundo sin Cristo. Es más, la iglesia sufrió esto en Hechos capítulo 5, versículo 40. Se menciona, ¿no es cierto?, que agarraron a Juan y a Pedro, los tomaron y no querían que prediquen más en nombre de Jesús. Y los evaluaron y ellos no habían cometido ningún delito. Pero para atemorizarlos, dice en el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Azotaron a los inocentes. Azotaron a los inocentes. Esto está mal. Pero ¿por qué los judíos azotaron a estos hombres? Estaban mirando por sus intereses. Ellos no estaban pensando en la justicia de Dios. Ellos estaban mirando por sus intereses. Ahora, yo quiero decirles algo. No nos tiene que asombrar que el mundo actúe de esta manera. Es más, sabemos que esto va a pasar. En Primera de Pedro, capítulo 2, les leo este texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pedro le instruye a la iglesia cómo enfrentar la injusticia de los jueces de este mundo. O la injusticia
del entorno que nos rodea. Y lo vamos a enfrentar de esta manera. Al final del estudio de hoy, voy a mencionar algunas cositas más de esto, pero solo este versículo, mira, dice así, 1 Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pedro dice, mira, si vos sos culpable y te castigan, no hay ninguna gloria en eso. Ningún mérito es lo que merece tu delito. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando Dios mira un hecho de injusticia y Dios mira a un juez que está tratando injustamente, si el que está siendo tratado injustamente lo soporta y lo sufre, entonces Dios lo aprueba. No aprueba la injusticia, pero aprueba la respuesta de esta persona a la injusticia. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este mundo de injusticia, nosotros no estamos para levantarnos y combatir la injusticia. No estamos para levantarnos y pelear por la justicia. Estamos para saber de que aún en la forma en la que nosotros enfrentamos la injusticia, llevamos gloria a Dios. Y Dios es honrado cuando su pueblo sufre la injusticia. Y es más, dice algo más, pues para esto fuisteis llamados. ¿Vos sabías eso? Tal vez no pensabas que estaba dentro del paquete de ser un hijo de Dios. Tal vez a vos alguna vez te dijeron, bueno, si vos te haces creyente, todo va a ir bien, va a mejorar. Pero acá dice Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es tu modelo. Cómo Él fue tratado injustamente y cómo Él enfrentó la injusticia, ese es el modelo de cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo injusto. Entonces, en este mundo no se obedece la ley de Deuteronomio 25:1, pero nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y nosotros sí tenemos que pensar así. Nosotros tenemos que pensar en lo que es la justicia y tenemos que evaluar con justicia y tratar con justicia. Hay varios textos que muestran esto en el Antiguo Testamento, pero quiero pasar. Dice el versículo 2, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito, será el número de azotes. Lo que está marcando acá es que el castigo tiene que ser de acuerdo al delito. Y que se tiene que hacer al frente del juez, porque el juez tiene que estar velando de que no haya nada más ni nada menos. Exactamente lo que Dios pide y determina para ese delito. Lo importante de la ley está en el versículo 3, que es un límite en el castigo. Y mira lo que dice el versículo 3. Se podrá dar 40 azotes. No. ¿Qué era un azote? Bueno, usualmente en ese tiempo, las culturas del mundo antiguo practicaban así. El castigo era por medio de azotes, se usaban varas. En la ley, por ejemplo, de Hammurabi, decía que 60 azotes era el máximo. En la ley de Asiria era 50 azotes. La ley de Dios son 40 azotes. Ahora vamos a ver por qué son 40 azotes. Pero esos 40 azotes es la pena máxima para un castigo que no es digno de muerte. Hay castigos que merecen la muerte, pero hay otros que no. Y los que no merecen la muerte, la pena máxima va a ser 40 azotes. ¿Por qué era 40 azotes? Ahora lo explica en el resto del versículo. No sea que si lo hiriere con muchos azotes, más de estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Mira, el castigo contra alguien que rompe la ley no está puesto para que la otra persona se saque la bronca. El castigo, cuando Dios castiga, no es libertad para golpear o lastimar hasta donde sea posible lastimar a esta persona. Dios regula los castigos que los hombres dan a otros hombres por delitos. ¿Por qué los regula? Porque el propósito del castigo no es humillar,
no es destruir, no es lastimar a esta persona. El propósito de este castigo es corregir, es rescatar, es que esta persona sea advertida y pueda ser librada de algo mucho peor que vendría de otra manera. Por lo tanto, la razón por la que hay que frenar el castigo, lo dice al final, no sea que se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Hay un peligro, y el peligro es que el que está siendo castigado sienta que vos lo estás menospreciando, que vos no estás haciendo esto por el bien de él, sino que estás haciendo esto para sacarte la bronca. Y eso estaría mal, porque cada persona, no importa el delito que haya cometido, tiene valor delante de Dios. Y somos llamados a amarles. Amar no significa no castigarlo, pero amar significa valorarlo y honrarlo como persona. Hay un problema en nuestra sociedad de cómo se ve a los delincuentes. El menosprecio, la forma de maltratos que se viven son horribles. Cuando un delincuente va a la cárcel, lo que más teme no es estar en la cárcel. Lo que más teme es que lo violen en la cárcel. Lo que más teme, ¿no es cierto?, es todo lo que va a venir por la denigración de los demás policías y todo el entorno que hay y delincuentes que van a lastimar a esta persona. Ese es el temor que uno escucha cuando una persona va a ir a la cárcel. Pero esto es totalmente distinto a lo que Dios entiende por justicia. No es sacarnos la bronca como sociedad contra esta persona que hizo algo que nos ofendió. El castigo es una forma de honrar la justicia de Dios. Es una forma de rescatar a las personas de los delitos que les destruirían a ellos y a toda la sociedad. Pero esto no lo dejemos ahí en la sociedad. Vamos a traerlo un poquito más cerca. Padres, en tu caso, como papá, Dios te dio una función de corrección hacia tus hijos. Lo hemos hablado muchas veces en la iglesia. La forma bíblica de corrección es por medio de la vara. La necedad está ligada al corazón del muchacho. La vara de la corrección la apartará de él. Pero esto no significa que un papá es libre para sacarse la bronca con sus hijos. Esto es aborrecido por Dios. Esto sería un acto de injusticia, deshonra a Dios. Pero lo que Dios manda al padre es una disciplina controlada, que está enfocada no en humillar, no en denigrar, sino en salvar a tu hijo. Esta semana le tuve que pedir perdón a Betsy por un momento de una mala actitud. En un momento de enojo por una situación que pasó, le hablé fuerte. Pero ese hablar fuerte no fue un hablar fuerte de corrección, sino fue un hablar fuerte de molestia. Y ese hablar fuerte de molestia no es la forma en la que se corrige el pecado. Así que le pedí perdón a Betsy. Yo necesito recordar todo el tiempo como papá cuál es el propósito de la disciplina, la forma en la que Dios regula la disciplina. Y lo dice en Efesios capítulo 6. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadles en disciplina y amonestación del Señor. Vos tenés que cuidar el corazón de tu hijo y hacerlo de una forma que honra al Señor y manifieste la gracia y aún la disciplina del Señor en ese momento, tal como lo estás haciendo. Entonces, esta disciplina va a ser controlada porque tiene esto como fin. Aún en la vida de la iglesia, esto es lo que debe pasar. La iglesia también disciplina, no con vara, pero disciplina de diferentes maneras. Y aún esos aspectos de disciplina tienen que ser hechos con justicia y de forma controlada, que honre al Señor en cada forma, en cada palabra, porque esto está regulado por Dios mismo. Entonces, castiga con moderación, sería el segundo. Tercer principio, remunera el trabajo justamente. Remunera el trabajo justamente. El versículo 4 dice literalmente esto: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y a lo que hace referencia es a esa práctica en el pueblo de Israel y en muchos otros, de que para poder moler el maíz, se hacía caminar a los bueyes arriba del maíz para molerlo. Es la forma más efectiva y lo ha sido por mucho tiempo. Hay culturas que lo siguen haciendo de esta manera todavía. Y lo que está prohibiendo es que le aten la boca a este buey para que no coma mientras está trabajando. Y claro, ya te imaginas por qué. ¿Por qué no lo querés que coma? Bueno, es tu maíz, se va a comer todo.
Entonces, no, trabajá, pero sin comer. Esto sería una forma de crueldad contra este animal. Ahora, ¿qué significa esta ley? Dios tiene consideración por los animales. Pablo explicó este texto en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 8 al 12, Pablo explica lo que significa esta ley. Y Pablo dice así. Pablo está hablando acerca del sustento para los obreros, para los misioneros que salen a la obra. Y dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Pablo va a decir que la ley dice que hay que darle el sustento a los obreros del Evangelio. ¿Pero dónde dice eso la ley? No hay ningún versículo. ¿Cómo que no? Pablo dice Deuteronomio 25 y cita este texto. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y es una pregunta retórica. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Es interesante esta pregunta retórica porque vivimos en una época donde se está perdiendo la noción de cuál es la diferencia entre el valor de un animal y el valor de un ser humano. Y Pablo acá lo deja muy en claro. Y está diciendo, Pablo, ¿a Dios le importa la vida del animal? Lo está diciendo en una forma retórica, como respondiéndose a sí mismo. De ninguna manera. La ley no tiene que ver con el buey. Porque el buey no es el punto de esta creación. La persona es. Entonces Pablo lo explica. No lo dice en cuanto al buey, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros está escrito. Esto no tiene que ver con bueyes. A Dios no le importa si el buey come o no come. Lo que le importa es la justicia del hombre, que remunere correctamente el trabajo esforzado de otros hombres. ¿Y por qué Dios da la ley en cuanto al buey? Bueno, es simple, el pensamiento es este. Una persona justa que entiende el principio y que sabe que esta es la norma de Dios, que Dios remunera, lo vive con otros seres humanos y naturalmente lo vive con los animales también, como una expresión de esa justicia que Él tiene. Por eso el libro de Proverbios dice que el justo cuida de la vida de su bestia. ¿A Dios le importan los animales? No, no es el punto. Lo que Dios está diciendo es que cuando una persona vive de acuerdo a las normas de Dios, esas normas empapan tanto su vida que lo manifiesta aún en la forma en que tratan los animales. Entonces acá está yendo la ley desde de lo menor hasta lo mayor. Esta persona, si trata bien al animal, entonces eso quiere decir que va a tratar bien a las personas. Y por eso Pablo lo toma de acá y dice, Dios lo dijo por nosotros. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio no tiene que ver solamente con los pastores y misioneros. Pablo lo está aplicando ahí. Pablo lo que está diciendo en ese pasaje es que la iglesia tiene que sustentar a los pastores y misioneros. El pasaje dice eso. Pero el principio es un principio general. El principio es para todos nosotros. El principio es para cada persona que contrata a otro y que otro trabaja para él. Ya sea que venga un día a plancharte a tu casa y vos tenés que pagarle ese día de trabajo, o sea tu empleado diario, o sea tu empleado formal. Sea lo que sea, hay un principio. Demostramos la justicia de Dios cuando no ponemos bozal al buey que trilla. El objetivo no es lograr apretar las clavijas lo más posible para lograr tener la remuneración más alta, sino que el objetivo es lograr una remuneración viviendo principios de generosidad y justicia. Justicia significa yo doy lo que merece el trabajo de la persona que está haciéndolo. Porque estoy pensando en él, no estoy pensando en mí, estoy pensando en el buey. Cuando el buey está trillando, yo lo que estoy pensando es que el buey no pase hambre. Aunque su trabajo me va a beneficiar, pero yo estoy pensando en eso. Yo no quiero que el buey pase hambre. Y de esa manera yo pienso en mi empleado, yo pienso en la persona que está conmigo. Este es el principio que debe regir nuestra vida económica. Fíjense qué práctica que es la ley de Dios. Así debemos vivir y así debemos manifestarlo. Y voy a decir, pero si yo vivo así, no voy a poder competir con otros. Porque te voy a tener que tener precio más alto para poder pagarle al otro. Pero mirá el pasaje de la generosidad es una ley de Dios, es una demanda de Él. Más adelante vamos a ver otro principio que trae una promesa también.
No me quiero adelantar. Próxima ley. Practica entonces la generosidad, castiga con moderación, remunera el trabajo justamente, busca el beneficio de tu hermano. Busca el beneficio de tu hermano. Esta es una ley que muestra una práctica que hoy ya cayó en desuso. Es la práctica que llamamos el matrimonio levirato, levirato, que viene de una palabra que en hebreo es levir, que significa cuñado. Y esta forma de matrimonio se practicó en muchas culturas y para Israel era un mandato. El mandato era este. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos, si no tuviera hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Parece muy rara esta ley. Pero la ley decía esto: una mujer que quedó viuda tiene que buscar casarse con el familiar de su esposo, con el hermano de su esposo o con el pariente más cercano. La intención que esta ley tiene es proteger los intereses de esta mujer y de su descendencia. Porque acuérdense, en Israel las tierras no se venden perpetuamente. Las tierras son de una familia. Dios se la dio a esa familia por el resto de las generaciones. Se puede vender, pero después de 70 años vuelve a la familia original. Se puede vender, ¿no es cierto? Pero siempre el propietario real es el original, el que Dios se lo dio. Entonces Dios va a proteger eso. Ahora, si una mujer se casó con un hombre y muere el hombre sin hijos, entonces ¿para quién va a ser la tierra? La tierra ahora va a pasar a cualquier otra persona que se aproveche de esta situación. Pero Dios protege el interés de esta mujer. ¿Cómo lo protege? Dándole esta ayuda. La ayuda es simple. Dios va a traer a un hombre que va a venir y va a tener hijos con esta mujer, se va a casar con esta mujer, va a tener hijos con esta mujer, pero él va a pasar a un segundo plano. Sus hijos van a ser tenidos como hijos del primer matrimonio. Y de esta manera su descendencia va a llevar el nombre del primer matrimonio. Pero en Israel tu descendencia era algo muy importante. Así que perder tu primogénito para que sea la descendencia de otro era renunciar a algo muy valioso. Para este hombre, casarse con la mujer de su hermano y levantar descendencia a su hermano y no levantarla para él, era algo muy, muy serio. Y Dios fuerza a estos hombres a tener que hacerlo. ¿Por qué había que hacerlo? Bueno, porque al hacerlo, esta mujer no sería una viuda desprotegida. Al hacerlo, esta mujer iba a ser cuidada. Y Dios vela por el cuidado de esta mujer. Y también al hacerlo iban a nacer hijos que iban a cuidar de esta tierra y esto iba a proveer para esta mujer también y para toda su descendencia. Esta ley nos enseña un principio algo muy simple, es lo que el Nuevo Testamento dice, que los creyentes no tienen que velar por sus propios intereses solamente. Vos no tenés que medir cada decisión solamente en base a cuánto beneficio te va a dar a vos. Porque hay momentos donde vos tenés que tomar decisiones que representan un gran perjuicio. Pero que son la decisión que va a ser necesaria para servir y beneficiar a otro, a un hermano. Y en ese momento vos tenés que pensar que eso es lo que Dios te llama a hacer. Que Dios te llama a demostrar este principio de generosidad en esto, en priorizar los intereses de un vulnerable antes que mis proyectos personales. La historia acá es la historia clásica, la historia de Ruth. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Ella fue a espigar al campo de Booz, como conté antes. Y estaba juntando el trigo y ahí Booz la ve, la deja que junte, pero no solo eso, empieza a investigar en cuanto a esta mujer. Y claro que nosotros lo pintamos como una historia romántica, pero hay mucho más que romanticismo acá. Hay piedad. ¿En qué forma? Bueno, Booz era pariente de el esposo de Ruth, pero no era el pariente más cercano. Había otro pariente más cercano que debería tomar la responsabilidad de casarse con Ruth. Así que Booz
él ama a Dios, es un hombre temeroso de Dios y quiere obedecer la ley de Dios. Por ser un hombre piadoso, él está dispuesto a tomar todas sus posesiones y tomar todo su futuro, todo su sueño de tener una familia y que por el resto de las generaciones lo recuerden como el primero de una gran línea, y él está dispuesto a renunciar a todo eso para cuidar de esta mujer que es de otra nación. Es algo asombroso. Pero antes de que él lo pueda hacer, tiene que primero otro hacerlo. Así que lo llaman a este otro y le dicen, mira, Ruth es tu responsabilidad. Vos tenés que casarte con Ruth y dar descendencia. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Este hombre se presentó y dijo, no puedo casarme con Ruth. Y dio alguna excusa. A los jueces de la ciudad les dijo que no podía. Siempre hay una buena excusa para no hacer lo que uno tiene que hacer y beneficiar a otro, ¿no? Y este hombre dio estas excusas y entonces los jueces dijeron, bueno, es verdad, no puede. ¿Y quién más puede? Y el próximo en la línea era vos. Y vos dijo, yo la voy a tomar. Pero antes que la tomen, tiene que pasar lo que dice la ley. Este hombre se tiene que sacar el zapato, que es lo que dice acá. Y estas son las costumbres raras del mundo antiguo. ¿Qué tiene que ver sacarse el zapato? Pero en alguna forma, en ese momento, era una forma de desprenderse de una cierta honra que tenía la persona. Así que se sacaba el zapato, la mujer escupía, acá en el texto dice en el rostro, pero la traducción más apropiada sería delante del rostro, o sea, escupía en el piso, pero al frente de la cara de esta persona, y era una forma de humillación. Y Ruth hizo esto con este otro hombre y ahora se casó con vos. Y se acuerdan que al casarse con vos, después el texto nos va a decir que vos, que va a ser el abuelo del rey David, de quien va a venir la descendencia del Mesías. Y todo comenzó con un acto de piedad, con un acto de servir a un vulnerable. Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo sabrías vos que un solo acto de amor y servicio y renuncia por el interés de otro no sería, tal vez, de parte del Señor, el camino para un propósito que Él tiene para tu vida que vos ni imaginás? Para vos, eso fue exactamente lo que pasó. Él tuvo que renunciar a todo, pero Él no perdió nada. Porque siempre el mejor camino es obedecer a Dios. Siempre el mejor camino es honrarle a Él. Entonces, esto es lo que pasaba acá, en resumen, con todo esto. Entonces, solo un detalle más. Ese acto, ¿no es cierto?, de escupir delante de la cara, era una forma pública de humillar a esta persona que no quiere servir a otro. Es el ejemplo de Dios, es uno de los ejemplos del Antiguo Testamento de cómo Dios usa la presión social para presionar a la persona a tener que hacer lo que tiene que hacer. ¿Vos no querés ser humillado delante de todos? Entonces, hacé lo que tenés que hacer. Eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel. ¿No querés que te ocupan en la cara? Entonces, bueno, casate con esta mujer y levantá descendencia para tu esposo, para tu hermano. Y eso es lo que Dios sigue haciendo hoy, ¿no? Muchas veces nuestra falta de disposición a obedecerlo a Él trae después la humillación. Bueno, versículo 19, versículo 11, la ley número 19. Esta es una de esta lista tal vez la ley más rara que aparece acá. Hace un par de semanas Diego me dijo, el pasaje que sigue ahí, eso es, ¿cómo se entiende ese pasaje? Y es verdad, parece muy raro este pasaje, porque te diste cuenta de lo que está planteando. Acá hay una mujer que su marido está peleando con otro hombre. La mujer ve que está perdiendo el marido y se mete para ayudar al marido, que le están dando una paliza, y se mete para ayudar y separarlos. Pero en medio de todo el forcejeo, ella lo agarra al otro hombre de sus partes íntimas. Termina la pelea, a esta mujer la tienen que llevar a la puerta de la ciudad y le tienen que cortar el brazo. Pues sí, pero estaba defendiendo a su marido. Parece una ley demasiado estricta. Es más, esta es la única ley que prescribe la amputación de un miembro como un castigo de Dios. O sea, los castigos eran látigo, pero nunca cortarte una parte de tu cuerpo.
Esta es la única ley que le dice, le tienen que cortar la mano a esta mujer. Ahora, parece extrema, pero lo extremo de esta ley nos enseña algo. Nos enseña en qué alta estima Dios tiene la modestia. La modestia hace que una mujer no puede tocar las partes íntimas de ningún hombre, bajo ninguna circunstancia. Jamás, ni siquiera en un punto extremo, cuando está peleando su marido a punto de morir y ella lo va a defender. Sin duda no lo puede hacer. Lo que está haciendo la ley es plantear el caso extremo para que todos los casos menores estén incluidos ahí. Entonces es esto. Si una mujer no puede tocar las partes íntimas de ningún hombre, ni siquiera en el caso más extremo, tampoco lo puede hacer en ninguna otra circunstancia. Jamás lo puede hacer movida por la lascivia de su corazón. Ahora, quiero darte la vuelta a la cosa. ¿Esto es solamente en cuanto a las mujeres? Quiero decirte, la modestia no es solamente para las mujeres. Un hombre no puede tocar las partes íntimas de una mujer en ninguna circunstancia. Ni siquiera en el lugar más extremo, y de ahí en ningún momento previo a esto, en ninguna circunstancia. Por eso es que cualquier creyente que teme a Dios y honra a Dios debe reconocer la vileza que es el abuso de vulnerables por medio de tocar lo que no hay que tocar. La modestia es tenida en alto por Dios. Ningún hombre debe tocar a ninguna mujer en ninguna parte que es íntima. Las mujeres deben saberlo, las niñas deben saberlo, los jóvenes deben saberlo, la iglesia debe saberlo. Ninguna mujer debe tocar a ningún hombre en su parte íntima. Porque Dios lo aborrece. Lo va a decir con estas palabras. Dice, le cortará entonces la mano y termina con esta expresión, no la perdonarás. La palabra no la perdonarás significa no vas a tener compasión. Mira, la compasión es una virtud para el creyente en ciertos ámbitos. Hay otros ámbitos donde la compasión no tiene que ser lo que dirige mi vida. Porque la compasión podría ser que se justifique este hecho de alguna manera. Algo pasó que la forzó a la mujer a hacerlo. Entonces, no le cortemos la mano. Y la ley dice, no. Si lo tocó, le cortan la mano. Ninguna razón para justificarle. Y vos decís, pero es mi mamá, es mi hermana, es mi amiga. El juez está ahí para representar la justicia de Dios. No la perdonarás. Obviamente nosotros vivimos en otra época. Y nosotros no somos los jueces civiles que juzgan este tipo de prácticas. Nuestro país tiene sus propias leyes, pero el pueblo de Dios tiene que entender este principio y vivir de acuerdo a este principio en el entorno en el que le es posible vivirlo. No sentenciando, porque eso no lo hacemos nosotros, pero sí reconociendo como algo vil, algo que Dios desaprueba, algo que Dios condena. No puede tocar nada, ¿sí? Bueno, la ley número 20. Comercia con integridad. Comercia con integridad. Mira el versículo 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. ¿Qué es esta bolsa? Bueno, la bolsa es las personas del mundo antiguo llevaban una bolsa de cuero, usualmente, donde llevaban sus pertenencias y su dinero. A veces la Biblia usa esta expresión, puso su dinero en la bolsa. Es que era la forma de llevar cosas colgando. Y estas personas tienen su bolsa 2 pesas. La palabra pesa ahí es la palabra piedra, literalmente, pero el traductor puso pesa porque se entiende que esta piedra que la lleva para pesar. Las balanzas del mundo antiguo funcionaban con equilibrio. Tal vez vieron alguna vez estas balanzas. Lo que hace, ¿no es cierto?, tiene 2 platitos. Entonces vos pones lo que le vas a vender de un lado y le pones arroz de este lado.
y del otro lado le pones una pesa de 1 kilo. Entonces acá tenés la pesa de 1 kilo y el arroz. Y cuando le vas poniendo el arroz, cuando queda balanceado, tenés 1 kilo de arroz de este lado. Pero, claro, echa la ley, echa la trampa, dice el dicho. Lo que hacían en este tiempo era agarrar y meter en la bolsa 2 piedras. Había una más grande y una más chica. Las dos decían 1 kilo, pero no pesaban 1 kilo. Entonces, por ejemplo, vos ibas a comprar. Y vos decís, quiero comprar 1 kilo de arroz. Bueno, pará, tengo acá una piedra de justo 1 kilo. Sacabas y pesaba 1,100 kg tu piedra, ¿no? Pero decía 1 kilo, ¿no? Y vos la ponías ahí, ¡puc! Bueno, ¡wow! ¿Cuánto entró, ¿Sí? ¿Qué cosa? Bueno, te agarrabas el arroz, gané 100 gramos. Te guardaste la piedra. Después vos ibas a vender. Che, estoy vendiendo arroz. Ah, buenísimo, vendeme 1 kilo. Bueno, sacaba la piedra chica. Ponía la piedra chica, pesaba 900 gramos la piedra, ¿no? Le cargaba, che, qué cosa, cada vez menos arroz entra en el kilo. Y sí, es así, están retocados genéticamente estos arroces. Lo llenan, ¿no es cierto? Todo, kilo de arroz. Me gané 200 gramos en una sola transacción. ¡Qué buen negocio! ¿Y Dios qué dice? No tendrás pesa grande ni pesa chica. Mira, no dice no usarás piedra grande. No la tendrás. Ni tenerla se puede. No puedes tener en tu casa una piedra que no pese exactamente lo que dice que debe pesar. No la vas a tener en tu casa. No vas a tener efa grande y efa chica. Esta efa es una medida para el grano. La piedra es una medida de peso y la efa es una medida de volumen, de cantidad. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pesa justa. El Señor nos envía a un mundo de injusticia. Nosotros lo llamamos a esto la vivada argentina. No sé si el argentino no lo inventó seguramente porque ya venía de este tiempo. Pero la vivada argentina es lograr engañar de alguna manera para poder tener lo que me conviene, ¿no? Y lograr sacarle ventaja a la otra persona con lo que es. Esto puede ser, por ejemplo, dar una fachada de algo que no es la realidad para hacerle pensar a una persona que cierta cosa vale más de lo que realmente vale. Puede ser diluir los productos de limpieza. Tenemos nosotros una vendedora de productos de limpieza que te vende lo que es. Es única entre todos los productos de limpieza que vas a comprar en cualquier lado. No es un chivo para Ale, pero eso es algo común. Anda a comprar productos de limpieza un todo suelto. Claro, vos sabés lo que hacen, ¿no? Ellos compran la lavandina y le agregan agua y te la venden como lavandina. Pero los litros de agua que le agregaron para ellos fue gratis y a vos te lo vendió. Lo que hizo fue diluirla. Y si pasó por 2 o 3 manos, ya te llega, ¿no es cierto?, lo último que quedó. Y así funciona el mundo, ¿no? Pero así no funcionan los creyentes. Los creyentes van a vivir su vida económica con integridad. Y vos decís, pero si yo vivo con integridad no me cierran los números. Entonces lo que tenés que hacer es cerrar tu negocio. Pero no vivir con integridad no es una opción. La falta de integridad no es una opción. Porque esto tiene que ver con Dios, con algo mucho más alto. Y quiero decirte algo, Dios recompensa la integridad. Mirá lo que dice. Primero, Dios la aborrece, es abominación. Primero dice, Dios, vas a hacer prolongados tus días sobre la tierra. Dios te va a bendecir. Y versículo 16, porque es abominación a Jehová tu Dios, cualquiera que hace estas cosas y cualquiera que hace injusticia. Mira, la palabra abominación es una palabra muy fuerte. Dios pone en la misma categoría la idolatría que la pesa falsa. La misma categoría. Y vos te sentís un buen creyente porque haces muchas cosas bien, pero te permitís esta falta de integridad en los negocios que estás haciendo. En un mundo de corrupción, vos no te sentís culpable. Pero Dios te dice, no está bien. Tenés que tener integridad en todos los aspectos, en todos los negocios. Bueno, último principio. El último dice, honra mis sentencias. Honra mis sentencias.
Y solo voy a cerrar con una explicación simple de este pasaje, pero ¿se acuerdan quién era Amalek? Amalek era una tribu que había salido cuando Israel venía por el desierto, marchando hacia la tierra prometida. Los amalecitas que vivían en el desierto, en la península de Sinaí, se aprovecharon de que Israel era vulnerable. Era una nación muy grande, cruzando todo el desierto, así que vinieron y atacaron a Israel por la retaguardia. Atacaron a Israel por el lugar más débil y más vulnerable y no les importó matar hombres, mujeres y niños, no les importó nada, con tal de sacar su botín. Esta es gente que va a atacar al pueblo de Dios y lo va a atacar muy consciente de lo que están haciendo. Porque ¿saben quiénes son los amalecitas? Amalek era el nieto de Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú es uno de los dos hijos que tuvo Jacob. Tuvo a Isaac, de Isaac, ¿verdad? Isaac tuvo a Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú fue el primogénito? Él era el que debería ser el que herede la promesa, pero él menospreció la bendición de Dios, se la vendió a Jacob por un plato de comida, después Jacob lo engañó y le quitó la bendición material frente a Isaac, así que Esaú se quedó enojado, muy enojado. Se quedó enojado con Jacob, lo iba a matar, por eso Jacob tuvo que escapar. Pero cuando Jacob volvía, hubo una reconciliación. Y Jacob dice que él vio a Dios en Esaú, porque Dios obró en el corazón de Esaú para que Esaú no lo mate a Jacob. Pero esto está muy lejos de haber alineado a los dos pueblos. Los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob no se llevaron bien, ni allá, ni en aquel tiempo, ni hasta ahora. En ese tiempo, los descendientes de Esaú siguieron, ¿no es cierto? Y ahí nació Amalek. Amalek vivía en la zona de Sinaí. Así que yo me imagino que ellos conocían la historia. Ellos sabían quiénes eran los judíos, ellos sabían que estaban viniendo a heredar la tierra que Dios le había prometido y que en realidad debería haber sido suya. No sé, celos, envidia, bronca, ¿qué movió todo eso? Pero cuando los vieron llegar, se organizaron todos los amalecitas y vinieron a atacar a Israel. Fue un acto deshonesto, golpear por el lugar más débil, con la idea de saquearlos y destruirlos. Pero Dios dice algo. No se preocupen, yo voy a destruir a los amalecitas. Es más, le va a decir, ustedes los van a destruir. Pero, ¿por qué es esto? No es que Dios les está haciendo tener bronca contra los amalecitas. Dios le está mostrando la justicia de Él. Dios va a castigar a todos los que les destruyen. Y este es el principio que podemos tomar hoy nosotros. Nosotros como el pueblo de Dios, podrías imaginarte vos esta escena. Somos como un pueblo nómade, que estamos viviendo en medio de muchos pueblos. Nosotros vamos hacia nuestra ciudad celestial, pero somos vulnerables, porque nosotros no tenemos ejército, no tenemos voz ni voto. Y los pueblos que nos rodean, la gente que nos rodea, en ciertas ocasiones se levantan contra el pueblo de Dios, deciden destruir al pueblo de Dios. A través de los siglos han habido muchos que han intentado destruir al pueblo de Dios. Lo han intentado destruir levantando una persecución o lo han intentado destruir de muchas maneras. Y quiero decirte esto, no te extrañes. Esto va a pasar. Y te digo esto, te va a pasar a vos. ¿Sabés lo que están intentando hacer nuestros enemigos a nuestro alrededor? Ellos están queriendo destruir a nuestros hijos, el lugar más vulnerable. Ellos quieren entrar a nuestra familia a través de las escuelas y a través del sistema para llenar la mente de nuestros hijos del engaño y robárnoslos como despojo de guerra. Ellos tienen una agenda muy marcada. A ellos les molesta la verdad que nosotros predicamos. Y el sistema que nos rodea no va a descansar hasta intentar destruirnos por completo. Eso es la norma. Eso es lo que podemos esperar. Pero hay una esperanza y una seguridad que tenemos como hijos de Dios. Aparece en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Abran un segundito ahí. 2 Tesalonicenses 1, 5. He hablado con algunos de ustedes estos días, ¿no es cierto? Y me han hablado de
de la persecución que se acerca para los creyentes. Lo más probable es que llegue. Con todos los cambios que está viendo, los cambios no es para aceptar otra cosa, los cambios es para imponer otra cosa. Cosas que nosotros no vamos a aceptar. Y al no aceptarlos, nosotros vamos a ser el problema, que van a querer sacar. Y nos van a perseguir, nos van a presionar, nos van a encarcelar y tal vez nos van a matar. Eso va a pasar durante nuestra vida, no estoy hablando de acá 100 años. Eso va a pasar si las cosas siguen en este curso. Pero mira lo que dice 2 Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ustedes están padeciendo por el reino de Dios, pero Dios es justo y Dios juzga con justicia. Y el versículo 6 dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que para Dios es justo es esto: que nosotros en esta vida vivamos honrándole a Él. Que los que nos tratan injustamente un día sean castigados por Dios. Y a nosotros Dios nos va a dar el reino y a ellos el castigo que merecen. Ahora, nosotros no queremos que Dios los destruya. Queremos que se salven. Pero sabemos que Dios los va a destruir si ellos no creen y se abrazan al evangelio de Dios. Vivimos en un mundo hostil. Y nuestra actitud hacia este mundo hostil es entregar el juicio final sobre esto a Dios. Y vivir con fidelidad lo que Dios nos llamó a nosotros a vivir. Bueno, esa fue la última de las leyes. Vamos a orar y terminar. Sí. Padre, gracias por tu palabra y verdaderamente es, Señor, una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Y a esa verdad nos abrazamos. Tu verdad seguimos. Somos tu pueblo. Dirígenos, Señor, en medio de este valle. Permítenos ser luz y sal. Permítenos, Señor, ser una voz clara que hable al mundo tu verdad y a vivir una vida que demuestre esa luz a este mundo con nuestra conducta cada día. Te encomendamos esto a ti en el nombre de Jesús.